Hay algo en la Biblia que te han ocultado, algo que la mayoría de los predicadores evitan mencionar, algo que las iglesias prefieren ignorar porque es demasiado perturbador, algo tan controversial que cuando lo lees por primera vez piensas que debe ser simbólico, que debe ser metafórico, que no puede ser literal, pero está ahí, en el texto, en palabras claras, en narrativa directa. Y lo que dice es esto: hubo ángeles que abandonaron su morada celestial, que tomaron forma física, que se unieron con mujeres humanas, y produjeron descendencia, híbridos, gigantes, seres que no deberían haber existido, seres tan corruptos que provocaron el diluvio, seres cuya existencia reveló una guerra cósmica que la mayoría nunca supo que estaba sucediendo. Y en los próximos minutos vas a descubrir toda la verdad. Lo que realmente pasó. ¿Por qué sucedió? ¿Qué provocó? ¿Y por qué te han mantenido en la oscuridad sobre esto durante tanto tiempo? Necesito que entiendas algo antes de continuar. Esto no es teoría conspirativa, no es especulación sin fundamento, no es sensacionalismo barato. Esto es escritura, está en Génesis, está en Números, está en Deuteronomio, está en Judas, está en Pedro, está disperso a través de toda la Biblia esperando que conectes los puntos, esperando que hagas las preguntas difíciles, esperando que no te conformes con las explicaciones superficiales que te han dado para evitar la verdad incómoda. Y la verdad es esta. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, los hijos de Dios, en hebreo, Bene Elohim. Y aquí está lo que no te dijeron. Cada vez que esta frase aparece en el Antiguo Testamento, se refiere a seres angélicos, no a hombres piadosos, no a la línea de Set como te han enseñado, no a gobernantes humanos, sino a ángeles. Job 1. Los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Eran hombres? No, eran ángeles. Job 38, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Hombres? No. Ángeles presentes en la creación. Entonces, cuando Génesis 6 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, está diciendo exactamente lo que dice: seres angélicos, no humanos, que cruzaron una línea que nunca debió ser cruzada, que abandonaron su estado natural, que tomaron forma física, que se unieron sexualmente con mujeres humanas y produjeron descendencia híbrida, los Nefilim. En hebreo significa los caídos, los que cayeron del cielo, o los que hacen caer a otros, gigantes, no solo en estatura física, sino en maldad, en violencia, en corrupción, seres con fuerza sobrehumana, con conocimiento prohibido transmitido por sus padres angélicos, con capacidades que ningún humano normal tenía, mitad ángel, mitad humano, una abominación ante Dios, una perversión del orden creado, una corrupción genética de la humanidad. Y te han dicho que esto es solo mitología, que todas las culturas tienen leyendas de gigantes, pero que no son reales. Pero eso es exactamente lo contrario de la verdad. Muchos ven en estas similitudes culturales un posible eco de eventos antiguos, porque sucedió, porque fue un evento global, porque fue tan traumático, tan significativo, tan impactante que cada cultura lo recordó, lo preservó en sus tradiciones, lo transmitió a través de generaciones. Los griegos los llamaban titanes, seres gigantes que precedieron a los dioses olímpicos. Los romanos hablaban de gigantes que desafiaron a los dioses. Los hindúes tienen los daityas, los nórdicos los jotuns. Los nativos americanos cuentan historias de gigantes de piedra.
Los africanos tienen leyendas de seres enormes que gobernaban antes del gran diluvio. Los sumerios escribieron sobre los Anunnaki. Los egipcios sobre dioses que se apareaban con humanos. Cada cultura, cada continente. La misma historia básica con diferentes nombres. ¿Coincidencia? No. Memoria colectiva de un evento real, de una época real, de seres reales que una vez habitaron esta tierra. Y la evidencia física está ahí para quien quiera verla. Algunos afirman haber encontrado evidencias, aunque este tema sigue siendo altamente debatido. Muchos confiscados, muchos ocultados, muchos desaparecidos misteriosamente, pero documentados, fotografiados, reportados en periódicos antiguos antes de que alguien decidiera que era mejor que el público no supiera. Suscríbete a este canal para permanecer vigilante ante verdades bíblicas que otros evitan enseñar. Este no es un canal de entretenimiento sino de revelación profunda de las Escrituras y su conexión con la realidad que vivimos. Estructuras megalíticas que desafían toda explicación. Piedras de cientos de toneladas cortadas con precisión imposible para la tecnología antigua. Movidas distancias imposibles. Colocadas en formaciones que requieren conocimiento avanzado de matemáticas, astronomía, ingeniería. ¿Cómo? La respuesta oficial es que no sabemos. Algunos sugieren una posible conexión con conocimientos antiguos descritos en textos no canónicos, conocimiento prohibido transmitido por ángeles caídos a sus descendientes híbridos, capacidad sobrehumana para mover lo que humanos normales no pueden. Pero necesitas entender por qué sucedió esto, por qué los ángeles hicieron esto, cuál era el objetivo detrás de esta corrupción masiva, y la respuesta está en Génesis 3, la primera profecía mesiánica. Cuando Dios le dijo a la serpiente después de la caída, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer. El Mesías que vendría, que nacería de una mujer, que sería completamente humano, que aplastaría la cabeza de la serpiente, que redimiría a la humanidad caída, y Satanás lo sabía. Sabía que su derrota vendría a través de la línea humana, a través de la simiente prometida, a través de un descendiente de Eva que sería su destructor. Entonces, ¿cuál fue su estrategia? Simple pero diabólica. Algunos interpretan que esto podría haber sido un intento de corromper la humanidad antes del cumplimiento de la promesa mesiánica. Si puedo mezclar lo angélico con lo humano hasta que ya no haya humanos puros, entonces el Mesías no puede venir, porque tiene que nacer completamente humano, tiene que ser simiente de la mujer. Si toda la humanidad está genéticamente corrompida, entonces Dios no puede cumplir su promesa. Entonces yo gano. Entonces la redención es imposible. Entonces la humanidad está perdida para siempre. Y casi lo logró. Casi corrompió a toda la humanidad. Génesis 6 dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, no algunos, no la mayoría, toda. La corrupción era total. La contaminación era completa. La hibridización se había expandido hasta el punto donde ya no había humanos genéticamente puros. Excepto uno, Noé. Y la Escritura usa una palabra específica sobre él. Dice que Noé era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea es tamim, sin mancha, sin defecto, completo, íntegro. Y en este contexto no se refiere solo a carácter moral, se refiere a genética, a ADN, a línea de sangre. Noé era genéticamente puro, sin contaminación néfilim, sin mezcla angélica, completamente humano según el diseño original de Dios, y por eso Dios lo eligió. No solo porque era justo moralmente, sino porque era puro genéticamente, porque a través de él la línea de la simiente prometida podía preservarse, porque a través de él la humanidad podía continuar sin corrupción, porque a través de él el Mesías eventualmente podría venir. Por eso Dios le dijo que construyera un arca. Por eso salvó solo a su familia. 8 personas. Noé y su familia fueron preservados como el remanente a través del cual Dios continuaría su plan, sin contaminación, sin corrupción, completamente humanas. Y Dios destruyó todo lo demás,
con agua, un diluvio global, no local, no regional, global, cubriendo toda la tierra, alcanzando las montañas más altas, borrando toda vida terrestre excepto lo que estaba en el arca. ¿Por qué tan drástico? Porque la corrupción era total, porque no había otra manera, porque tenía que limpiar completamente la tierra, eliminar toda la contaminación genética, destruir a todos los Nefilim, preservar solo la línea pura, y los Nefilim murieron en el diluvio, sus cuerpos gigantes perecieron en las aguas. Pero algo más sucedió, algo que la Biblia sugiere y que el libro de Enoc explica en detalle. Cuando los Nefilim murieron, sus espíritus no fueron al Seol como los espíritus humanos normales, porque no eran completamente humanos, eran híbridos, entonces sus espíritus quedaron atrapados en la tierra, sin cuerpo, sin lugar de descanso, vagando, buscando, atormentados. Algunos textos antiguos sugieren una posible relación con los espíritus malignos, aunque la Biblia no lo afirma directamente. No son ángeles caídos, los ángeles caídos son seres diferentes. Los demonios son específicamente los espíritus de los Nefilim que murieron en el diluvio. Por eso buscan desesperadamente habitar cuerpos. Porque perdieron sus cuerpos en el diluvio. Por eso cuando Jesús echaba fuera demonios, le rogaban que no los enviara al abismo. Porque saben que ahí están sus padres angélicos encadenados, porque saben que ese es su destino final. Pedro lo menciona. Segunda de Pedro 2 versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué ángeles? Los que pecaron en Génesis 6. Los que abandonaron su morada. Los que se unieron con mujeres humanas. Los que produjeron los Nefilim, y Judas lo confirma. Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fornicación. Vicios contra naturaleza. Como Sodoma y Gomorra. ¿Qué hicieron en Sodoma? Hombres queriendo tener relaciones sexuales con ángeles. Vicios contra naturaleza. Muchos ven en este pasaje una posible conexión con los eventos de Génesis 6, el mismo tipo de transgresión, cruzar la línea entre lo angélico y lo humano, mezclarse de manera antinatural, producir algo que nunca debió existir, y esos ángeles específicos están encadenados ahora, encarcelados, en el Tártaro, en el abismo, en prisiones de oscuridad, esperando el juicio final. Por eso otros ángeles caídos no han vuelto a hacer lo mismo, porque vieron el castigo, porque conocen las consecuencias, porque saben que Dios puso límites que si cruzan resultan en encadenamiento inmediato. Pero aquí está el problema que nadie te explicó. La Escritura dice que había Nefilim antes del diluvio. Y también después. Números, capítulo 13. Cuando los 12 espías fueron enviados a explorar la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un reporte aterrador. Dijeron, también vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos, gigantes, después del diluvio. ¿Cómo es posible? Si el diluvio destruyó a todos los Nefilim, si solo Noé y su familia sobrevivieron, si ellos eran preservados como el remanente, entonces, ¿de dónde vinieron estos nuevos gigantes? Y aquí es donde entramos en territorio de interpretación. Porque la Biblia no lo explica directamente. Pero hay teorías que los estudiosos han propuesto. Algunos interpretan que pudo haber sido una segunda incursión. Que después del diluvio otros ángeles caídos intentaron hacer lo mismo. Otros creen que podría haber sido contaminación genética, que de alguna manera sobrevivió. Otros sugieren explicaciones diferentes. La realidad es que la Escritura no nos da todos los detalles. Lo que sí sabemos con certeza es que había gigantes después del diluvio. Eso está claramente registrado. La Biblia menciona varios grupos de gigantes: los anaseos, los refaitas, los semitas,
Los somsomeos, pueblos de estatura anormal que habitaban la tierra prometida. Og, rey de Basán, cuya cama, según la escritura, medía 9 codos de largo. Goliat de Gat, con una altura que la Biblia registra como 6 codos y un palmo. Sus hermanos, que también eran de gran estatura. La Biblia menciona incluso a uno con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Y aquí está lo que muchos nunca entendieron. ¿Por qué Dios le ordenó a Israel destruir completamente a ciertos pueblos cananeos? Primera de Samuel 15. La orden a Saúl de destruir completamente a Amalek. Deuteronomio 7. La orden de no hacer pacto con los pueblos de la tierra, de destruirlos completamente. Órdenes que suenan extremas, que muchos cuestionan, que parecen difíciles de reconciliar con un Dios de amor. Pero cuando entiendes que muchos estudiosos interpretan que algunos de estos pueblos podrían haber tenido ascendencia nefilim, cuando consideras que Dios podría haber estado protegiendo la línea de la simiente prometida, cuando ves que la contaminación genética podría haber amenazado el plan de redención, la orden toma un contexto diferente. No estamos diciendo que esto es definitivamente la razón, pero es una perspectiva que muchos teólogos consideran, porque hay algo que es absolutamente claro en la Escritura. El Mesías tenía que venir a través de una línea humana específica, tenía que ser simiente de la mujer según Génesis 3, tenía que ser descendiente de Abraham según Génesis 12, tenía que venir de la tribu de Judá según Génesis 49. Tenía que ser de la casa de David según 2 de Samuel 7. Cada una de estas promesas requería que el linaje se mantuviera sin corrupción, sin contaminación, sin corrupción. Y Dios fue exitoso en preservar esa línea. Los gigantes fueron eliminados, la amenaza fue neutralizada, y eventualmente el Mesías vino. Jesús nació, completamente humano según las genealogías de Mateo y Lucas, completamente divino según Juan 1. Sin pecado según Hebreos 4, el cumplimiento perfecto de todas las profecías, y en la cruz derrotó definitivamente a Satanás, destruyó las obras del diablo según Primera de Juan 3, desarmó a los principados y potestades según Colosenses 2, pero hay algo en las palabras de Jesús que algunos interpretan como significativo para los últimos días. Cuando habló de su segunda venida, dijo algo específico. Mateo 24 versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Muchos interpretan esto como que la gente estará ocupada con la vida cotidiana, distraída, sin prestar atención a las señales del regreso de Cristo, y eso ciertamente es parte del significado. Pero algunos estudiosos sugieren que podría haber algo más profundo, que las condiciones podrían ser similares de otras maneras también, considerando que Génesis 6 describe corrupción genética, violencia extrema, maldad continua. Algunos se preguntan si veremos algo similar antes del regreso de Cristo. No necesariamente idéntico, pero quizás equivalente en algún sentido. Esta es interpretación, no doctrina establecida. Pero es algo que algunos consideran digno de reflexión. Deja un comentario con tu país o ciudad. Quiero saber dónde estás. Quiero saber que este mensaje está llegando a creyentes en todo el mundo que están estudiando las Escrituras profundamente, que quieren entender toda la revelación que Dios ha dado. Y aquí es donde necesitamos ser cuidadosos, pero también vigilantes. Vivimos en una época de avances tecnológicos sin precedentes. Manipulación genética, edición de ADN, CRISPR, la capacidad de modificar genes humanos. Algunos científicos hablan abiertamente de mejorar la humanidad, de trascender nuestras limitaciones biológicas, de crear humanos mejorados. No estamos diciendo que esto es necesariamente lo mismo que lo que pasó en Génesis 6, pero algunos observadores notan paralelos inquietantes. La idea de alterar el diseño humano original de Dios, la mezcla de lo que Dios creó con lo que el hombre diseña.
la posibilidad de crear seres que ya no son completamente humanos según el diseño divino original, el transhumanismo, la filosofía que promueve la mejora de la condición humana a través de tecnología, la fusión de humano con máquina, implantes, chips, interfaces cerebro-computadora, la promesa de superar las limitaciones humanas, de convertirnos en algo más que humano. Algunos se preguntan, ¿es este el equivalente moderno de lo que sucedió en los días de Noé? No como copia exacta, pero como el mismo espíritu de rebelión, el mismo deseo de ser como Dios, la misma corrupción del diseño divino. Y hay un pasaje en Apocalipsis que algunos interpretan como potencialmente relevante. Apocalipsis 9. Durante la quinta trompeta, se abre el pozo del abismo, sale humo, y del humo salen criaturas descritas de manera extraña, con características que combinan múltiples animales, con capacidad de atormentar a los hombres, con un rey sobre ellas, cuyo nombre es Abadón en hebreo y Apolión en griego. Algunos estudiosos interpretan estas descripciones como simbólicas, otros creen que podrían ser literales, otros sugieren que podrían ser seres híbridos de algún tipo. No sabemos con certeza. La escritura usa lenguaje apocalíptico que no siempre es fácil de interpretar. Pero lo que sí es claro es que habrá manifestaciones sobrenaturales durante la tribulación, que lo demoníaco se manifestará abiertamente, que habrá cosas que desafiarán la comprensión humana normal. Y segunda de Tesalonicenses 2 nos dice que la venida del anticristo será con gran poder y señales y prodigios mentirosos, que habrá manifestaciones sobrenaturales reales, no trucos, no ilusiones, sino poder demoníaco genuino operando a través del hombre de pecado. Algunos se preguntan si esto podría involucrar la manifestación de seres que no hemos visto en mucho tiempo. No como especulación, sino como pregunta legítima basada en la Escritura. El reset espiritual es un llamado urgente al despertar, al arrepentimiento profundo, a la realineación completa con Dios y su palabra, porque vivimos en tiempos cuando necesitamos discernimiento como nunca antes, cuando necesitamos estar arraigados en la verdad bíblica, cuando necesitamos conocer las Escrituras lo suficientemente bien como para no ser engañados. El enlace está en la descripción para aquellos que sienten la urgencia de prepararse espiritualmente para lo que viene. Porque aquí está lo que sabemos con absoluta certeza según la Escritura. Estamos en una guerra espiritual. Efesios 6 lo dice claramente. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una dimensión invisible de realidad, hay seres espirituales, hay ángeles fieles y ángeles caídos, hay demonios, hay Satanás, y Satanás tiene un plan, siempre lo ha tenido, desde el jardín del Edén, corromper lo que Dios creó, destruir a la humanidad, evitar la redención si es posible. Y cuando falló en evitarla, ahora trabaja para evitar que las personas la acepten, para cegar las mentes de los incrédulos, según 2 de Corintios 4, para engañar si fuera posible aún a los escogidos, según Mateo 24, para disfrazarse como ángel de luz, según 2 de Corintios 11, y sus estrategias se adaptan. En los días de Noé usó una estrategia, en los días de Cristo usó otra. En nuestros días usa las que funcionan ahora. Pero el objetivo siempre es el mismo: separar a la humanidad de Dios, corromper, engañar, destruir, y lo hace de maneras sutiles, de maneras que parecen buenas, de maneras que apelan a nuestro deseo de conocimiento, de poder, de trascendencia. Entonces necesitas estar vigilante, necesitas conocer las Escrituras, necesitas tener discernimiento, necesitas estar lleno del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu puede revelarte la verdad, solo el Espíritu puede protegerte del engaño, solo el Espíritu puede guiarte a toda verdad según Juan 16, y necesitas entender que hay límites establecidos por Dios, límites de lo que es humano, límites de lo que debe mezclarse y lo que no,
límites que cuando se cruzan tienen consecuencias. Génesis 6 muestra qué pasa cuando se cruzan esos límites. El diluvio muestra cómo Dios responde a esa corrupción. Y aunque Dios prometió no destruir la tierra con agua de nuevo, segunda de Pedro 3 nos dice que vendrá juicio de fuego, que los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego, que vendrá el día del Señor. Entonces lo que pasó en los días de Noé es advertencia. Advertencia de que Dios es paciente pero no infinitamente, que Dios es misericordioso pero también justo, que hay límites que cuando se cruzan traen juicio, que hay corrupción que no puede ser tolerada indefinidamente, que hay maldad que eventualmente debe ser destruida, pero también es promesa, porque así como Dios preservó a Noé, así preservará a los suyos. Así como salvó a 8 personas del diluvio, muchos creen que Dios preservará a su iglesia de la ira venidera según Primera de Tesalonicenses 1. Así como cerró la puerta del arca, cerrará la puerta de la gracia en algún momento. Y los que estén dentro estarán seguros, y los que estén fuera enfrentarán el juicio. Entonces la pregunta no es solo entender lo que pasó con los Nefilim. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás en Cristo? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás viviendo en obediencia? ¿Estás vigilante espiritualmente? ¿O estás dormido como los que estaban en los días de Noé, comiendo y bebiendo sin prestar atención a las señales? Porque según la Escritura Cristo viene. No sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Y cuando venga, será como en los días de Noé. Algunos serán tomados, otros serán dejados. Algunos estarán preparados, otros no. Algunos habrán prestado atención, otros habrán estado distraídos. Algunos habrán creído, otros habrán rechazado. Y tu decisión ahora determina dónde estarás entonces. Tu respuesta a la verdad ahora determina tu destino eterno. Tu fe en Cristo ahora determina si estarás entre los salvos o entre los juzgados. No puedes ser neutral, no puedes postergar. No puedes asumir que tendrás tiempo después, porque no sabes si lo tendrás. Lo que nunca te dijeron sobre ángeles que tuvieron hijos con mujeres es esto, que está en la Escritura, que muchos interpretan como el origen de los Nefilim, que corrompió la tierra, que provocó el diluvio, que amenazó el plan de redención, que Dios lo juzgó severamente, que los ángeles responsables están encadenados, que podría haber conexiones con los últimos días, y que todo esto es parte de una guerra cósmica más grande entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y en esa guerra tú no puedes ser neutral. Estás de un lado o del otro, estás con Cristo o contra Él, estás en el arca de salvación o fuera de ella, estás preparado o no lo estás, y el tiempo para decidir es ahora, mientras todavía hay oportunidad. Mientras la puerta todavía está abierta, mientras la gracia todavía está disponible, porque vendrá un día cuando la puerta se cierre, cuando ya no haya más oportunidad, cuando el que es injusto sea injusto todavía y el que es santo sea santificado todavía según Apocalipsis 22, cuando tu decisión sea final, cuando tu destino esté sellado, y entonces será demasiado tarde para cambiar de opinión. Entonces responde ahora. Arrepiéntete si necesitas arrepentirte. Cree en Cristo si no has creído. Ríndete completamente si has estado resistiendo. Despierta si has estado dormido. Prepárate porque el tiempo es corto. Las señales son claras. El regreso de Cristo está cerca y necesitas estar listo. La historia de los Nefilim no es entretenimiento. Es revelación bíblica con implicaciones eternas. Es advertencia de juicio pasado y venidero. Es demostración del plan de Satanás y la victoria de Dios. Es llamado a vigilancia y preparación. Es parte del panorama completo de la guerra espiritual que comenzó en el Edén y que terminará cuando Cristo regrese en gloria. Y cuando regrese, toda rodilla se doblará, todo ángel fiel, todo ángel caído, todo humano, todo ser creado,
Todos reconocerán que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre, y los que están en Cristo reinarán con Él, y los que rechazaron a Cristo enfrentarán juicio eterno. La decisión es tuya. El tiempo es ahora. La verdad está clara. Muchos son llamados, pocos escogidos. Permanece vigilante.